Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en 1 Corintios capítulo 1. Leer 1 Corintios es un poco como escuchar una conversación que un amigo está teniendo con otra persona por teléfono celular. Puedes oír lo que tu amigo está diciendo, pero lo que la otra persona dice permanece en gran medida fuera de tu alcance. Ese es el desafío interpretativo de 1 Corintios y también de 2 Corintios. Y para complicar aún más las cosas, nosotros nos unimos a esta conversación cuando ya está a medio camino. Pablo menciona una carta anterior en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Allí dice que ya les había escrito antes acerca de no asociarse con personas sexualmente inmorales, y luego procede a aclarar exactamente lo que quiso decir. De modo que obviamente, 1 Corintios en realidad no es la primera carta a los Corintios, es al menos la segunda carta. Y más adelante descubrimos que 2 Corintios tampoco es realmente la segunda. En realidad sería la cuarta dentro de esa secuencia. Así que lo que tenemos es un lado de media conversación, y además entramos en ella cuando ya está en marcha. Si vamos a entender correctamente esta carta, necesitamos tomarnos unos minutos adicionales para hacer una breve introducción y orientación. Quizás sea útil comenzar reconstruyendo la relación de Pablo con la iglesia en Corinto. Puedes leer acerca de la primera visita de Pablo en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 18. Pablo permaneció en Corinto aproximadamente 18 meses. Parece que al principio se sostuvo trabajando como fabricante de tiendas, y en el curso de ese trabajo conoció a Aquila y a Priscila, con quienes vivió durante todo el tiempo de su ministerio en la ciudad. Pablo a menudo comenzaba nuevas obras del Evangelio sosteniéndose a sí mismo económicamente, pero en este caso, providencialmente, una ofrenda de amor de las iglesias en Macedonia y Filipos pronto le permitió concentrarse completamente en el ministerio. Y su ministerio fue muy exitoso. Poco después se le unieron Silas y Timoteo, lo cual, junto con Aquila y Priscila, formó algo parecido a un equipo soñado de evangelistas cristianos. Como era su costumbre, Pablo comenzó predicando en la sinagoga. Y parece que el principal de la sinagoga se convirtió, un hombre llamado Crispo. Su reemplazo como principal de la sinagoga, un hombre llamado Sóstenes, también se convirtió rápidamente. Y eso, como puedes imaginar, causó un gran revuelo. A partir de ese momento, ya no se le permitió a Pablo seguir enseñando en la sinagoga. Así que trasladó sus reuniones a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que estaba justo al lado. Y la iglesia continuó creciendo. A pesar de la mención de estos conversos judíos tan prominentes, parece que la mayor parte del crecimiento vino en realidad de entre los ciudadanos gentiles de la ciudad. A pesar de todo este éxito, parece que el apóstol Pablo estaba luchando con algo que hoy quizá describiríamos como depresión. Estaba bajo una enorme presión. Enfrentaba una fuerte oposición del liderazgo judío en la ciudad, y además estaba tratando de integrar dos culturas muy distintas dentro de una sola iglesia que adoraba a Jesús.
Así que creo que podemos estar de acuerdo en que cierto grado de desánimo sería comprensible. Pablo no era un superhéroe. Era simplemente un hombre a quien el Señor había confiado una tarea que parecía imposible. Pero por supuesto, el Señor provee. Así que Dios vino a Pablo en una visión. Leemos acerca de esto en Hechos capítulo 18, versículo 9. Y el Señor le dijo a Pablo una noche en visión: no tengas miedo, sino sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Esta visión animó profundamente a Pablo, y pudo completar su misión de 18 meses. Después, Pablo continuó su camino y predicó el Evangelio en otras ciudades. Él siempre se entendió a sí mismo más como un plantador de iglesias que como un pastor permanente. Pero nunca perdió su amor ni su preocupación por las iglesias que había establecido. Después de que Pablo dejó Corinto, sabemos que Apolos predicó allí durante algún tiempo. Y aparentemente el apóstol Pedro también estuvo allí por un periodo. Sin duda pasaron por la ciudad varios otros predicadores, algunos muy útiles y otros no tanto. En algún momento, Pablo les escribió una carta de seguimiento, recordándoles especialmente la necesidad de practicar una nueva ética sexual. Estas personas eran, en su gran mayoría, romanos convertidos, y la ética sexual cristiana estaba a una distancia enorme de lo que era considerado normal dentro de la cultura romana. Así que Pablo les escribió para recordarles que, como cristianos, ahora estaban obligados a vivir en pureza sexual. Ese es el punto que Pablo vuelve a mencionar en 1 de Corintios, capítulo 5. Esa primera carta se ha perdido. No tenemos una copia de ella. Pero evidentemente fue malinterpretada, porque Pablo escribe lo que hoy llamamos 1 de Corintios para corregir la manera equivocada en que ellos habían entendido sus palabras originales. Ellos pensaron que Pablo estaba diciendo que no debían tener nada que ver con ninguna persona sexualmente inmoral. Y eso, por supuesto, habría significado prácticamente no tener relación con nadie dentro de la sociedad romana. De modo que estaban inclinándose hacia una especie de aislamiento total. Pablo comenzó a escribir esta carta principalmente para corregir ese error, pero luego recibió informes de parte de los de Cloé acerca de otros problemas, y posteriormente, cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico con una carta de la congregación, Pablo se enteró de más asuntos que necesitaban respuesta. Así que lo que iba a ser una carta relativamente breve, terminó convirtiéndose en una carta bastante larga. Y esa es la carta que comenzamos a leer hoy. Si eres lector de la Biblia, sabrás que esta carta se siente diferente de cartas como Romanos o Efesios, por ejemplo. No parece estar organizada alrededor de un solo tema central que lo abarque todo. Los estudiosos la llaman una carta ocasional, lo cual significa que fue escrita en respuesta a necesidades o preguntas específicas. Algunos estudiosos identifican 10 preguntas o preocupaciones distintas. Las primeras varias se refieren a preocupaciones que Pablo tiene basadas en los informes que ha recibido. Y luego siguen las respuestas a las preguntas contenidas en la carta que aquellos 3 hombres le entregaron. Probablemente eso sea correcto. Si fueron 10 preguntas, o 11, o 9, no voy a discutirlo. El punto es que esta es una carta escrita en respuesta a una gran variedad de problemas y asuntos. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de esos problemas, Campa y Rosner ofrecen un resumen muy útil en su comentario. Ellos dicen que muchas de las faltas de los corintios pueden rastrearse hasta su aceptación acrítica de las actitudes, valores y comportamientos de la sociedad en la que vivían. Lyle van der Broek dice prácticamente lo mismo.
Él afirma que los corintios simplemente estaban tratando de ser cristianos, causando la menor cantidad posible de perturbación social y teológica. Eso está muy bien dicho. Y creo que eso también nos muestra por qué esta carta ha sido predicada con tanta frecuencia dentro de la iglesia evangélica durante la última generación. Porque ese es en esencia nuestro problema también. Queremos creer en Jesús con la menor cantidad posible de perturbación social y teológica. Pero por supuesto, eso no es posible. Jesús va a poner tu vida completamente de cabeza. Y si no lo hace, entonces es probable que en realidad nunca lo hayas conocido de verdad. Primera de Corintios trata acerca de las implicaciones del Evangelio. Como dijo Jesús, Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Creer en Jesús implica obedecer a Jesús, y de eso trata esta carta. Ahora bien, es cierto que algunos de sus problemas culturales se parecen a los nuestros, pero no son idénticos. Así que uno podría preguntarse si realmente vale la pena estudiar esta carta con tanto detalle. Leon Morris dice lo siguiente: Primera de Corintios es en gran medida una carta ocasional dirigida a las necesidades inmediatas y locales de los convertidos de Pablo. Pero sería un error considerarla irrelevante para nuestras propias necesidades. El corazón humano no cambia, y los principios sobre los cuales Pablo trabaja son tan importantes para nosotros como lo fueron para los corintios del primer siglo. Eso es verdad. La naturaleza humana no cambia, Dios no cambia, y el proceso de arrepentimiento y santificación tampoco cambia. Por lo tanto, la utilidad de esta carta permanece intacta. Esta fue, es y siempre será la palabra del Señor para nosotros. Así que comenzando en el versículo 1, escuchemos juntos la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, juntamente con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo comenzaba la mayoría de sus cartas de manera similar, utilizando la forma estándar de las cartas de su época y luego añadiendo algunos elementos que anticipaban el énfasis principal del contenido de la carta. Generalmente encontrarás alguna forma de mí para ustedes y alguna versión de gracia y paz para ustedes, junto con algunas palabras adicionales a las que conviene prestar mucha atención. Aquí vemos a Pablo enfatizando su llamado y su identidad como apóstol, y también recordando a los corintios que fueron salvados para vivir como santos. Fueron llamados a ser santos. Y notarás que esas dos preocupaciones aparecen una y otra vez a lo largo de toda la carta. También observamos la mención de nuestro hermano Sóstenes. Ya mencioné que Sóstenes era el líder de la sinagoga local que había sido designado para reemplazar a Crispo, quien se había convertido por medio de la predicación de Pablo. Pero luego Sóstenes también se convirtió. Tienes que imaginar el tremendo revuelo que eso causaría en una ciudad. Imagina si el principal imán de la mezquita más grande de Nueva York se convirtiera al cristianismo. Y luego imagina que 4 meses después, su reemplazo también se convirtiera al cristianismo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. No es de extrañar que hubiera disturbios en las calles, en cualquier lugar donde el apóstol Pablo comenzaba a predicar. Ese hombre estaba poniendo el mundo de cabeza. Gracias a Dios. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien también los confirmará hasta el fin,
para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Me encanta lo que dice David Pryor aquí. Él comenta que si los primeros 9 versículos de esta carta fueran eliminados del texto, sería imposible para cualquier lector llegar a una conclusión que no fuera profundamente pesimista acerca de la iglesia en Corinto. Muy útil, porque el resto de esta carta trata, en gran medida, acerca de todo lo que estaba terriblemente mal en el comportamiento de la iglesia en Corinto. Pero mira lo que Pablo dice aquí. Dice que fueron llamados y santificados. Eso lo dijo en los primeros 3 versículos. Y ahora añade que han recibido la gracia de Dios en Cristo. Fueron enriquecidos en todas las cosas con todo don espiritual. Y fueron llamados a la comunión con el Hijo por medio de la fe en Jesucristo. Así que dice que son cristianos, son santos, son personas dotadas espiritualmente, son una iglesia. Y como pronto descubriremos, también tienen una enorme cantidad de problemas muy serios. Son santos y pecadores, y eso es importante que lo veamos. Gran parte de la ética bíblica consiste simplemente en el proceso de llegar a ser, con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo, lo que ya eres en Cristo. Hay una brecha en esta iglesia entre lo que estas personas son y la manera en que realmente están viviendo. Pero aún no han llegado a la meta. El objetivo, dice Pablo, es ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas personas están en proceso, y de eso trata esta carta. Gracias a Dios. En el versículo 10 comienza a abordar la primera cosa en esta iglesia que necesita cambiar. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Muchos estudiosos entienden que todo desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 21, forma una sola sección. Este es el primero de los muchos problemas que Pablo aborda en la iglesia de Corinto. Aparentemente esta iglesia estaba profundamente dividida. Estaba llena de grupos y facciones, y tenía la tendencia de identificarse demasiado con ciertos maestros en lugar de identificarse con el Cristo del Evangelio. Yo sigo a Pablo, decían algunos. Yo sigo a Apolos, decían otros. Yo sigo a Cefas. Y algunos incluso declaraban, yo sigo a Cristo. Dado que Pablo reprende a todos, ese último grupo probablemente quería decir algo como, yo sigo mi propia versión particular de Jesús. El punto es que estas personas estaban completamente divididas. Y por supuesto, podemos ver algo de eso también en la iglesia contemporánea. Es demasiado común oír a personas decir hoy, yo sigo a Piper, o yo sigo a McKnight, o yo soy hombre de MacArthur, o yo sigo a Boyd. En los últimos años, nos hemos vuelto extraordinariamente tribales. Por eso, este es un pasaje muy bueno para meditar. Pablo no quería que nadie se identificara en exceso con él.
dice que se alegraba de haber bautizado solo a unas pocas personas en Corinto, para que no hubiera ninguna confusión acerca de quién es el verdadero y eterno cabeza de la iglesia cristiana. Él vino a predicar a Cristo, no a reclutar personas para su propio círculo de influencia. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25. Como ya hemos mencionado, el problema esencial en la iglesia de Corinto era su mundanalidad. Uno de los valores culturales que habían introducido en la iglesia sin examinarlo críticamente tenía que ver con la idea de sabiduría. La iglesia pensaba que simplemente podía añadir la fe en Jesús a su cosmovisión existente. Pero eso no funciona. El mensaje de Cristo es, en realidad, una confrontación directa contra ese sistema de pensamiento. Dios envió a Jesús para destruir la sabiduría de los sabios. Jesús no es la cereza encima del postre de tu filosofía secular. No es un pequeño adorno añadido a tu sistema intelectual. Es un banquete completamente distinto. Mira otra vez el versículo 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios diseñó un medio de salvación que evita completamente el método griego de llegar a la verdad. El Evangelio no es simplemente la conclusión de un silogismo racional. Tampoco es un veredicto basado en una evidencia abrumadora. Pasa por alto tanto el método griego como el método judío. Ha sido diseñado para llamar a los débiles, a los humildes, a los quebrantados, a los pobres y a los contritos. Es como un silbato para perros afinado a una frecuencia que excluye a quienes se aferran obstinadamente a la sabiduría del mundo o a demandas arrogantes de pruebas. El Evangelio de Jesús es como la serpiente de bronce levantada en el desierto en Números capítulo 21. ¿Recuerdas esa historia? Entonces Yahweh envió serpientes ardientes entre el pueblo, las cuales mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números capítulo 21, versículos 6 al 9. Para decir lo obvio, no hay nada particularmente racional en este método de salvación. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué mirar hacia ella? ¿Cómo podría eso detener el veneno en el cuerpo? Si encerraras a 100 científicos en una habitación para resolver este problema, esa no sería la solución que producirían. Si encerraras a 100 filósofos para discutirlo, tampoco llegarían a esa conclusión. Pero en el Antiguo Testamento vemos que agradó al Señor salvar a los que creen. Mirar aquella serpiente significaba reconocer que Dios realmente estaba allí, que Él era la fuente de vida y de salud, que habías hecho algo malo y que debías recibir de Él el medio de tu salvación. Si mirabas a aquella serpiente con confianza y fe, Dios te sanaba.
vivías, no morías en el desierto. Es exactamente el mismo principio aquí. Este es un método de salvación que pasa por alto el amor griego por la filosofía y la insistencia judía en señales extraordinarias. Mira a Jesús en la cruz, dice Dios. Haz eso o muere en el desierto. Así es como Dios destruye la sabiduría del mundo. Todo estaba basado en arrogancia y rebelión. Él lo reemplaza con confianza, humildad y arrepentimiento. Ese se convierte en el nuevo fundamento de toda verdadera sabiduría. Gracias a Dios. Versículo 26. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él, ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Me encanta lo que dice David Pryor aquí. Él afirma que Dios escogió a la escoria de la tierra y la convirtió en reyes y sacerdotes en su reino. Si hemos leído los Evangelios, estamos más que preparados para estar de acuerdo con esa evaluación. Jesús dijo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». En la parábola del gran banquete, el Señor manda a sus siervos a salir rápidamente por las calles y callejones de la ciudad para traer a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y en el sermón que Jesús predicó al comienzo de su ministerio público, dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor». Lucas capítulo 4, versículo 18. Dios está haciendo algo nuevo, hermanos y hermanas. Está poniendo el mundo de cabeza. Está derribando a los orgullosos y levantando a los pobres, a los humildes y a los despreciados. Y cuando todo haya terminado, puedes estar seguro de esto. Nadie se gloriará en la presencia de Yahweh. Es por Él, por su llamado, por su sabiduría y por su gracia que ustedes están en Cristo. Por lo tanto, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gracias a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.